Hola amigos, ¿cómo están? Hoy he titulado a este video La diferencia entre vivir y existir. Esto parece algo, diría yo, raro, ¿no? ¿Hay alguna diferencia entre vivir y existir? Nos hemos puesto a pensar en eso. Hoy estamos viviendo una experiencia en el mundo de la 3D desde un punto netamente materia, físico. ¿Y qué creemos que para nosotros lo que es vivir? Bueno, vivir sería, claramente yo llego de la barriga de mi madre, entro a este mundo con mi padre, mi madre, mis hermanos, a la familia, lo que sea, o toda la experiencia que podamos tener, y entramos en una especie de carrera, ¿no? Carrera. Vamos a la escuela, ¿no? Hacemos cosas, estudiamos, tenemos que sacar notas, pasar los cursos, hacerlo todo, y de ahí a la universidad, o de ahí el que no pudo tiene que trabajar porque hay que vivir, porque hay que sobrevivir, porque hay que pagar cuentas, aquel que no pudo estudiar tiene que hacer algo porque si no lo hace, no. En realidad es un sistema que ha sido implantado en la tercera dimensión con ciertas modificaciones, ¿no? Porque el sistema original no era para que nosotros solamente nos pasáramos trabajando para poder pagar nuestra sobrevivencia, ¿no? Se pagan servicios de luz, servicios de agua, para trabajar, incluso para estudiar tienes que pagar, para aprender tienes que pagar. Todo está condicionado a la moneda. Y entonces, dentro de esa percepción, vivimos en un espacio, vivimos en un periodo de tiempo, y al vivir en ese periodo de tiempo, mientras más cosas hagamos, creemos que más hemos logrado. Y esa es la primera gran distorsión del sistema económico en el planeta. Ya les he dicho, existen cinco sistemas originales, ¿no? Originales, que fueron desde el principio que llegó el planeta y el proyecto humano. El proyecto humano es un proyecto, es la última civilización que estamos experimentando. Han habido otros proyectos, pero este es el proyecto que estamos experimentando. Y en el cual está el sistema político, el sistema económico, el sistema educativo, el sistema de salud y el sistema ancestrológico. También existe el sistema religioso, pero este sistema es un sistema artificial que no existe en otros lados. Este sistema ha sido creado expeditamente acá por algunas distorsiones de ciertas razas que ya me encargaré en su momento. Yo estaba hablando de esta diferencia entre existir y vivir. El vivir está muy conectado al sistema económico. El sistema económico en un principio era un sistema de servicio. Y no estoy diciendo que con esto no podamos tener acceso a lo que queríamos, ¿no? El capitalismo y el comunismo no estaban separados, eran dos conceptos integrados unos en otros. Algo muy complejo todavía de entender aquí para muchos que están viviendo la dualidad, pero evidentemente es necesario para cada tiempo. ¿Cómo es posible que yo estoy diciendo que se pueda vivir en otras instancias la integración del capitalismo y el comunismo? Desde un nivel mayor de conciencia, ¿no? Desde el nivel de poder entender que tengo que integrar todo aquello que rechazo. Y eso desde el nivel más alto al nivel más bajo. Así de simple. Entonces, encargándome de este asunto de la diferencia entre vivir y existir, en realidad, como avatares humanos introducidos en un sistema absolutamente, diría yo, salvaje, porque es un sistema salvaje, muy rápido, no te da tiempo de ponerte a sentir. Cuando muchos te dicen, en realidad tienes que ponerte a pensar. En realidad no es pensar, en realidad es sentir. Uno tiene que reaprender a pensar sintiendo, ¿no? Y a veces lo logramos, ¿no? A veces conectamos el pensamiento con el corazón y empezamos a sentir pensando. Y ahí vemos la luz, ¿no? Y sabemos por dónde debemos ir, qué debemos hacer, ¿no? Entonces, vivir básicamente nos ha permitido no sentir, no pensar sintiendo. No, hay que hacer, y hacer con H, ¿no? Hacer cosas, lograr cosas, comprar cosas, guardar cosas, tener cosas, ¿no? Y este planeta se ha convertido en un emporio, ¿no? En un conglomerado de tantas empresas, conglomerados humanos que tienen esta conformación de empresas jurídicas que se han adueñado del patrimonio del planeta, ¿no? O entre comillas, creen que están adueñados. En realidad lo que han hecho es decir, esto es mío, esto es mío, esto no es mío, esto es tuyo,
y voy controlando para que todo siga siendo mío y el legado se siga eternizando a través de las familias y los estatus. Es algo que sucede, que es parte de eso, ¿no? Y que es simplemente un nivel de conciencia, ¿no? Aquel que entra en este aspecto de la vida humana. Cuando yo hablo, perdón, hago un acápite, cuando yo hablo a un nivel mucho más alto. No estoy hablando a este nivel terrenal, pero tengo que dar una mirada desde el mundo terrenal para que podamos entender desde dónde tenemos que aprender a vernos, desde qué nivel de conciencia tenemos que aprender a vernos. Entonces, cuando hablaba de que en el aspecto del vivir se han formado grandes conglomerados, no solamente en las empresas políticas, económicas, gubernamentales, también en las familias, en las personas que creen que vivir es tener, ¿no? Captar, ¿no? Hacer más cosas, tener más experiencias materiales. Mientras más experiencias tengo en el mundo de la materia, mejor es mi vida, ¿no? Pero al final, como he dicho ya antes, haces un montón de cosas y te sigues sintiendo vacío, te sigues sintiendo vacía. ¿Y cómo te demuestra que te sigues sintiendo vacío y vacía? Porque sigues esperando que alguien te diga qué va a suceder mañana en tu vida, o en el planeta, o en el mundo. Ya sea un gobernante, o ya sea un astrólogo, o una astróloga. O... está bien. Pero aquellos que quieren mover su conciencia y quieren hacer otro tipo de reconexiones más sutiles, más profundas, de verdad, reales y cuánticas, tienen que dejar de vivir. ¿Cómo voy a dejar de vivir? Claro, porque vivir es un concepto que tienes sobre tu vida, cuando en realidad tú existes. Y cuando existes, el concepto se expande tanto, se expande hasta el infinito, porque uno existe forever y siempre ha existido. Y eso te da otra visión cosmológica de lo que eres, de lo que has sido y de lo que ya estás siendo. Por eso digo que se vive en un periodo de tiempo. Creemos que estamos viviendo en un periodo de tiempo y es una carrera. Es una carrera. 80, 90 años, 100 años, ok. Igual es una carrera. Y en esa carrera, mientras más logremos, mientras más hagamos, más creemos que estamos viviendo. Pero en realidad es todo lo contrario. Porque mientras más hacemos, más nos olvidamos de ser. Y al olvidarnos de ser, nos estamos olvidando o desconectando de nuestro corazón, de sentir pensando, como dije hace un rato. Y como nos olvidamos de sentir pensando, entonces solo hacemos. ¿Y quién se mueve en ese punto? El ego, la mente. Se existe siempre. Siempre hemos existido. Cuando solo creemos que vivimos, pues entonces sufrimos. Y el sufrimiento, a diferencia del dolor, es la repetición de ese dolor sin haber salido del dolor. Es decir, ya he explicado anteriormente que el dolor es necesario, es parte del proyecto humano. Sin dolor no somos capaces de sanar, porque sin dolor no podríamos retrotraernos, protegernos y entender para qué llegó ese dolor. Ya sea cualquier tipo de dolor, ya sea un dolor físico o ya sea un dolor interno emocional. Es importante el dolor. Ahora, cuando no nos encargamos del dolor, cuando el dolor vino, bueno, vino y espero que se vaya, o con algo que me tome, o con algo que vea, o con alguien que me eche algo, que me ponga algo, o lo que sea, que me inyecte algo, listo, ya estoy, se me va el dolor. Ok. Ese dolor no se ha ido. Solo se ha tapado por un tiempo y luego va a regresar. Cuando regrese, tú vas a decir otra vez este dolor y entonces se va a convertir en una constante. En cualquier aspecto, ¿ah? Si ese dolor se convierte en una constante, ya no estás sintiendo dolor, estás sufriendo. Y entonces llegamos a convencernos de que el sufrimiento también es parte de esta experiencia de vida. Cuando el sufrimiento lo que te está diciendo es básicamente, oye, estás repitiendo dolores que no has resuelto.
y te estoy dando la repetición para que puedas encargarte. Evidentemente, ese dolor, al ser sufrimiento, puede ser muchísimo más duro y muchísimo más pesado, porque como no te encargaste la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la que sea, pues ya no viene con una carga cuántica de información pequeña, ya es más grande. Y entonces, aquí entramos a la experiencia de vivir. Todos los que estamos conectados a la tercera dimensión, espacio, profundidad, ancho, alto, largo, estamos viviendo la tercera dimensión. Y en la tercera dimensión solo estamos percibiendo cosas. ¿Cómo las percibimos? Desde la tercera dimensión. Pero también podemos percibirlas desde otros aspectos. Lo que pasa es que nos desconectaron, no nos dieron esa información, nos guardaron esa información. Hay un curso que yo doy en mi aplicativo web que se llama La historia jamás contada de la humanidad. Ahí hay más de 70 videos, 70 capítulos, en los cuales te cuento toda la información de la historia jamás contada de la humanidad para que puedas darte cuenta cuánta información que traemos nos ocultaron. Y les digo que traemos y nos ocultaron es porque cuando ustedes ven algo, escuchan a alguien, no solamente a mí, que les da una información y esa información que nunca se las habían dado en la escuela o en los libros, resuena con ustedes, es porque esta información es real. Solo que no es una información de la mente, no es una información a nivel de estructura mental. La mente solamente puede revisar la información del mundo presente a través de tus sentidos físicos. Pero cuando hay información o cuando hay algo que tú recibes de otro lado, de otra persona, ya sea de mí o de otros, y tú sientes eso, es porque la información se está entregando a otro nivel. Por eso les digo, en el curso de la historia jamás contada de la humanidad, ahí doy información que aquel que resuene es porque ya está abriendo otros aspectos de su biblioteca original, que es la biblioteca del corazón. ¿Y cuál es la biblioteca del corazón? Tu corazón contiene todos los libros de todas las experiencias, de todos los planetas, de todas las vidas, de todas las constelaciones y galaxias que has atravesado. ¿Podrías tú comparar el nivel de sabiduría que ya traes en tu experiencia como ser de la experiencia que tienes en esta vida de 80, 90 años con algunos cuantillos libros que tienes que crees que sabes y que eres un súper ser humano? Imagínense esa diferencia, es una diferencia eónica. Entonces, en esta tercera dimensión solo estamos percibiendo. Y entonces, esa percepción creemos que es la verdad, creemos que es la vida. Pero esa percepción es un pequeño nivel de la información. Y nos estamos quedando con ese pequeñísimo nivel de información. Por eso las humanidades, por eso las civilizaciones, por eso las sociedades, por eso sufren y sufren y sufren repitiendo lo mismo. Porque hay una estructura superior que les ha dicho, esta es la información que vas a recibir desde que naces y no vas a recibir ninguna otra información. No te conectes de distinta manera, no conectes el corazón, no habla la glándula pineal, no medites, no recibas información, no empieces a verte a ti mismo, no empieces a ser coherente. No. Tú tienes que hacer lo que se te enseñó en este sistema. En este sistema tienes que ser un ser que rinda a los intereses del sistema. Así que trabaja y no jorobes, ¿no? Rinde y listo. Ya se te va a dar tu pensión al final, te da tu pensioncita al último lado, y tienes tu trabajito, mantienes a tus hijos, los tienes en las escuelas, van a estudiar a la universidad, listo. El sistema déjalo así. Bueno, ese es un nivel de percepción y está muy bien. Pero ahora debemos cambiar la percepción por la perspectiva. Si tú eres capaz de modificar tu perspectiva de un asunto, elige cualquiera en tu vida, que te sea doloroso, que te traiga sufrimiento, que te traiga resentimiento, lo has percibido como una situación que te generó incomodidad, dolor, fastidio, lo que quieras. Ahora, yo te pido que lo mires desde otra perspectiva. ¿Cuál? Estás aprendiendo. Tú eres un alumno que has venido a vivir esa experiencia y como has venido a vivir esa experiencia, tú tienes que verla como un ser superior, que ese ser
que ese cuerpo, que eres tú mismo, solo ha experimentado eso. La pregunta es, ¿qué has aprendido de eso? Lo que sea, algo has aprendido. Siempre se aprende algo. Cuando tú elevas tu perspectiva y dices, ¿qué aprendí de eso que tan feo me vivió o viví o sentí? Ah, aprendí esto, esta palabra, esto me vino. Listo. ¡Pah! Se disuelve esa percepción, se disuelve en tu cerebro y estás sanando. Y entonces vas elevándote, vas avanzando en conciencia. Y entonces empiezas a mirar que todo lo que te han dicho que es, no es tanto así. Es parte de un juego, como ya hablé en un programa pasado del juego. Pero ese juego tiene sus reglas, pero tú también tienes las tuyas. Si tú quieres, juegas ese juego siempre y te quedas ahí atrapado. Y si no, empiezas a crear las tuyas. ¿Cómo creas las tuyas? Créalo así. Haz la pregunta. ¿Qué estoy aprendiendo? ¿Qué aprendí de eso? ¿Qué aprendí de aquello? ¿Qué aprendí del pasado? ¿Qué aprendí de esa experiencia? ¿Qué aprendí? ¿Qué aprendí? ¿Qué aprendí? Enuméralo, hazlo en una hoja. Cada experiencia la escribes, cada experiencia que recuerdas, que te trajo dolor, que te trae alguna situación. Le pones un nombre, un aprendizaje, aprendiste, vas aprendiendo, las revisas, las revisas. Te vas subiendo tú del juego, vas saliendo de ese juego y vas creando, vas entrando en un juego en el cual tú vas a crear tus propias reglas. Oye, me siento distinto, soy otro. Estoy viendo las cosas de otra manera. Me estoy riendo ahora de eso que me hacía llorar o me hacía enfadar. Estoy soltando eso. ¿Cómo? Porque ya estoy entendiendo. Es perspectiva, no es percepción. Perspectiva, no percepción. Claro, es la forma en que la conciencia se hace mayor, en que la conciencia evoluciona, en que creces. Esa es la verdadera forma de crecer. No creces estudiando o comprando más cosas o teniendo más dinero. Claro que el dinero es importante y todos estamos siempre tratando de tener más, pero para tener más dinero hay que cambiar la forma en cómo nos relacionamos con el dinero. ¿Y cuál es la forma? Cuando digo forma es la perspectiva. Nos integraron una perspectiva de tengo que tener más, 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 y me olvidé de todo. Porque he sido tantas veces pobre o he visto tantas veces pobreza en mis antiguos linajes que yo vengo a tener mucho dinero a preocuparme por eso. ¿Se dan cuenta cómo se los han distraído? Otros solo quieren cumplir, 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 cumplir y vivir, vivir, tener lo suficiente ya, no importa. Otros, bueno, ahora yo como he visto tanta pobreza voy a tener más y voy a crecer más y voy a subir encima de todos los demás y voy a hacer grandes negocios y entonces voy a crear grandes emporios y voy a ser dueño de la mitad de mi región, de mitad de mi país o voy a ser dueño de la mitad. Bueno, esas son razas. Razas que se han internalizado en ti en tercera dimensión desde la cuarta para hacerte creer que eso. Te han distorsionado. Razas arcónticas, razas reptilianas. Ok, entonces, ¿cuál es la forma real de vivir este juego? Ampliando y expandiendo tu conciencia. Lo que pasa es que es difícil expandir la conciencia porque cuando yo te hablo de tu conciencia es ir a todo eso, aquello que crees que ya lo tienes resuelto y que en realidad solo lo estás tapando. Toda tu oscuridad que está ahí guardadita y que te hace sentirte ser de luz porque por encima estás viviendo por encima, estás sonriendo y estás viviendo muy bien, no estás creciendo. Y vas a venir a repetir lo mismo. Y es probable que la siguiente vida busques lo mismo y quizás no lo tengas. Que tengas menos, un poquito más, pero sígate lo mismo siempre. Hasta que va a llegar un momento en que tu conciencia diga, ya me cansé de seguir viviendo y viviendo lo mismo y creyendo que debo solo aspirar a lo mismo. Para evolucionar hay que afrontar lo que está guardado. Esa es la única forma de acercarnos más a la divinidad. En este planeta, escúchenme bien, el dolor, el sufrimiento son los verdaderos caminos para el aprendizaje. Son los verdaderos caminos para avanzar en conciencia. Pero el dolor y el sufrimiento no son y ni han venido para quedarse. Cuando ustedes ven filas largas ahí en esos lugares donde se van, no voy a decir el nombre, donde se van a tratar alguna afección, gente que sufre y sufre y sufre, ¿qué creen que está pasando ahí? Son seres que no se han encargado de eso.
porque nadie les dijo que tenían que encargarse por dentro, que hacerse las preguntas. Solo los están diciendo, si tienes algo, vas y te atiendes. Y te dan clic, clic, clic y te atienden. Entonces ahí están. Y siguen y seguirán sufriendo y adoloridos y se irán también adoloridos. Y volverán a repetir lo mismo. Por eso es tan importante conectarse con el dolor y el sufrimiento como los dos grandes avatares de la posibilidad de sanar y regenerar. ¿Para qué? Para que no te quedes ahí, sino que avances. Muchos se aferran, por ejemplo, al pasado de lo que fueron felices. Y como fueron felices en una época y hoy no, en realidad están sufriendo. En realidad lo que están haciendo es buscar repetir el pasado que ya no volverá. Hay una distorsión enorme entre el pasado y el presente, aunque ambos se están repitiendo y se están accionando. Cuando tú vas al pasado y vives una experiencia que te fue feliz y regresas y dices, pero ¿cómo no vivo? ¿Cómo no estoy ahora feliz? Es porque estás negando esto que te estás planteando. Si fuiste feliz y hoy día eres infeliz, pues deberías regocijarte más por lo que estás aprendiendo en este momento de infelicidad. No, porque a mí me han enseñado que yo debo buscar la felicidad y siempre debo buscar la felicidad. Bueno, si lo buscas la felicidad, solo estás buscando un lado de la línea, esta o esta, y nunca vas a salir, ni vas a trascender, porque venimos a este planeta a encontrar el equilibrio. Y para encontrar el equilibrio necesitamos conocer ambos extremos, la felicidad y la infelicidad, el placer y el dolor. Si solo buscas una, huyes de la otra o rechazas la otra. Y mientras rechaces la otra, entonces seguirás repitiendo una y otra constantemente. Seguirás yendo de extremo en extremo. Es como está hoy día la población. El planeta está hoy día lleno de razas que están internalizados en muchas regiones viviendo las polaridades. ¿O no? Respondan. ¿Estamos absolutamente polarizados? Sí. Necesitamos llegar hasta lo más polarizado para destruirnos y volver a construir. Así que no tengan miedo. Todo lo que está pasando tiene que pasar. A los que les tiene que pasar. A los que no les tiene que pasar y los que están diciendo, ok, yo no necesito seguir viendo eso o mirando eso. No soy parte de eso. Ellos, los que están viviendo eso aquí, allá o en otro lado del planeta, lo necesitan vivir. Si tú decides no vivirlo y ponerte en el medio y decir, ok, acepto mi oscuridad, acepto mi luz, acepto mi felicidad y mi infelicidad, porque en cada una de ellas estoy aprendiendo, entonces entrarás en un nivel distinto de equilibrio. Adivina, entrarás a la quinta dimensión. Nos vemos.